Ha sido sin duda la noticia del día. Un incendio arrasaba ayer por la tarde dos torres de 14 y 10 plantas respectivamente de un edificio situado en Valencia. Ha sido el mayor de la historia de la ciudad. Las imágenes son escalofriantes. La columna de humo se pudo divisar desde varias poblaciones cercanas. A esta hora, el consistorio valenciano confirma que la policía científica ha localizado 10 fallecidos y 12 desaparecidos a quienes sus familiares no han logrado localizar. El fuego se inicia en una vivienda de la 8ª planta sobre las 5:30 de la tarde. En menos de 15 minutos se había propagado por todo el bloque. ¿A qué se debe esta rapidez? Habrá que esperar más datos de una investigación que en este momento se centra en el material que se había empleado para unir el aluminio a la estructura. Enrique Laviano, volvemos a tenerte aquí porque este tema requiere un análisis. A muchos, yo entonces no estaba, pero a muchos les recuerda este incendio a otro pavoroso incendio, Silvia, que se produjo hace casi 40 años en Zaragoza. Sí. No sé si recordarás el Hotel Corona de Aragón. Yo hablaba hoy con un bombero y me decía, hay diferencias. Este fuego, el de Valencia, comenzó en la fachada. El del Corona comenzó en el interior, dentro de las habitaciones. Ahí hubo más víctimas también. Y sí que se desarrolló con mayor rapidez, porque recordemos que el incendio en el barrio del Campanar, en Valencia, devoró estos dos edificios de 14 y 10 plantas que decía Silvia en apenas minutos. No hubo mucho tiempo para sorprende reaccionar. La rapidez, realmente. Sí, sí, fue impresionante. Empezó a las 5:30 y prácticamente a las 6 de la tarde ya había vecinos que habían grabado con los móviles la evolución de ese incendio que empezaba en esa 8ª planta, pero que se había comido con la fuerza del viento que recordemos que había rachas de 60 kilómetros por hora. Todos esos factores, un experto nos lo contará dentro de unos minutos, hicieron que se desatase este desastre que ya provocó, como tú bien dices, 10 fallecidos y 12 desaparecidos. En este momento es lo que hay, ahí estamos viendo, siguen trabajando en estos momentos las fuerzas de seguridad, la investigación está en ello, la policía científica está en el interior del edificio, por fin han conseguido acceder, no ha sido fácil, han pasado toda la mañana comprobando que era seguro acceder al interior, y también quien ha estado en Teruel ha sido nuestra compañera Pilar Catalán, la hemos visto antes y ha estado haciendo una investigación entre vecinos y en la víctima. Vamos a verla. A las 5:30 de la tarde de ayer se iniciaba el incendio en este edificio del barrio de Campanar de Valencia y en apenas media hora las llamas se extendían por todo el inmueble de 138 viviendas, dejando sin hogar a más de 400 personas. En este día después, la imagen es la de un edificio completamente calcinado y la prioridad ahora es la búsqueda de posibles víctimas. Por eso, bomberos y policía científica inspeccionan desde este mediodía el interior del edificio. Durante esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha visitado la zona y ha querido trasladar toda la solidaridad y el cariño del conjunto de la sociedad española con los afectados por este terrible incendio y ha querido agradecer el trabajo de todos los que están aquí colaborando, desde las autoridades valencianas, pasando por bomberos, los efectivos de la UME, policías local y nacional y sobre todo la labor de Cruz Roja, que ha hecho un despliegue de psicólogos que están atendiendo a todos los afectados. Ha querido agradecer también la ola de solidaridad que rápidamente se extendió por todos los vecinos de este barrio, que empezaron a proveer de enseres de primera necesidad a estas familias que se habían quedado sin vivienda. Esta mañana también tanto la alcaldesa de la ciudad de Valencia como el presidente de la Generalitat han anunciado varios paquetes de ayudas económicas y sociales para todos los afectados que aprobarán este próximo lunes en pleno. Decían que había que hacerlo de la manera más... Las cifras que nos ha traído Pilar desde Valencia son impresionantes, entre ellas, por ejemplo, que ha habido 63 personas atendidas por los servicios de emergencia, 11 de ellos bomberos, 400 vecinos desalojados. Se mire por donde se mire, estas cifras son dantescas, las vamos a ir actualizando a medida que nos vayan llegando, se las vamos a contar y desde luego unas cifras que han causado un impacto en los vecinos que les han hecho movilizarse. Claro, porque estas grandes catástrofes, Silvia, llevan aparejada una ola de solidaridad, lo decía ahora Pilar. Desde Valencia, muchos vecinos se han acercado voluntariamente y de manera improvisada a llevar lo que tienen en casa, porque dicen ellos, porque seguro que alguien que esté allí, que se ha quedado sin vivienda, como todos estos vecinos afectados, lo necesitan. Escuchen.
Total, que empezó el humo y después a continuación rápidamente empezaron unas llamas. Además parece ser que se juntó todos, una cantidad de aire bárbara y en un momento aquello era, en fin, un infierno. Que veíamos unas llamas, tú no sabes, es que no te imaginas. Nosotros, yo digo, eso no, yo, que soy de Valencia, no lo había visto en mi vida, pero es que eso, vamos, es que... Es que no cuesta nada, yo creo que es importante, es ropa que yo tengo de mía y de mi marido, que no me pongo, y sobre todo ropa de mi hija, porque yo creo que algún bebé seguro que hay, porque es mucha gente la afectada. Entonces pasaba por aquí, pues eso, para ir a entregar. El edificio que ha ardido, Enrique, lo estábamos comentando antes, es un edificio que se construye entre 2006 y 2008, que se vende con altas calidades, eso es lo que se les dice a los propietarios, y que tiene de hecho un precio que así en teoría lo respalda, porque estamos hablando de 6.000 euros por metro cuadrado, algo que nos lleva a un precio similar al de una vivienda, por ejemplo, en Plaza Aragón. Un precio que algunos de los afectados, Silvia, todavía por completo estarán hipotecados, no habrán podido pagar. O sea que a esta tragedia física se suma luego la tragedia económica. Veremos esos paquetes de medidas que anuncia tanto el gobierno valenciano como el gobierno español, si pueden ayudar o no a los afectados. Tú hablabas de la promotora, 2006-2008, la construcción de esos edificios. Hemos rescatado un vídeo de entonces donde la promotora vendía estos bloques de viviendas incendiados ayer así. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobond. Le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación. Bueno, el vídeo habla por sí solo. Esta promotora después al tiempo quebró. Digamos que la gestión de esos edificios se la quedaron los bancos, y a partir de ahí renovaciones en las normativas de seguridad, que ya veremos, serán los investigadores los que decidan qué es lo que ha pasado, esa policía científica de la que hablabas, pero que igual no se han ido renovando con el tiempo. Estamos hablando ahora mismo de que está en marcha la investigación, una investigación que en estos momentos en lo que se está centrando es en los materiales, concretamente en un material que une el aluminio con la estructura. Claro, porque digamos que de ahí comenzó, todavía no se sabe, insistimos, que están investigando la Policía Científica, la Policía Nacional, e incluso efectivos de Madrid están allí en el lugar de los hechos, en este momento en el que estamos hablando, y efectivamente, como dices tú, Silvia, la fachada, en ese material de unión, de fusión entre los elementos de la fachada, se habría producido este incendio, pero insistimos, esto es lo que sabemos, lo poco que sabemos. Y lo que sí podemos confirmar es que ese material podría haber ayudado a la propagación de las llamas. Hemos hablado con el decano del Colegio de Arquitectos de Aragón y nos ha explicado que hay dos factores importantes. Uno, el que estamos hablando, Silvia, y otro, la velocidad del viento. Escuchen. Incendios en edificios de viviendas se producen a diario, varios de ellos, y no se transmiten al resto del edificio. Evidentemente, la propagación por fachada y unas condiciones absolutamente desfavorables meteorológicas, como el viento reinante, han sido una causa. Se han conjugado dos factores que han acelerado el incendio, la propagación del incendio a través de la fachada. Parece claro que uno de ellos es el material. Probablemente, insisto, porque habrá que investigarlo todo, la espuma de poliuretano existente en esa fachada ventilada se produzca el incendio, y que además tengamos unas rachas tan tremendas de viento, pues hombre, son bajas. Eso no quiere decir que no tengamos que ser precavidos, y con instrumentos de inspección que ya tenemos, por ejemplo, el libro del edificio existente, por las inspecciones que hagamos, pues incidan más en la composición de las fachadas en aquellos casos que tengan dudas. Claro, sorprende comprobar que en un edificio tan moderno, que ya estaba bajo la lupa de un montón de normativas, se coloque en la fachada un material que a priori no es ignífugo. Claro, y ese material, Silvia, arde con tanta virulencia y se propaga tan rápido que los bomberos, como lo hemos visto en las imágenes, solo pueden actuar desde fuera, con escalas. En el Corona de Aragón, por ejemplo, se actuó desde dentro. Pudieron acceder a los apartamentos, a los pisos, y sacar a los supervivientes como podían. Pero aquí se actuó por escaleras largas desde fuera, y se fue sofocando ese incendio. Dicen los bomberos que el incendio es como un ser humano, es decir, necesita tres cosas para vivir: el oxígeno,
el calor que se produce con ese incendio y comida, ese punto de partida desde donde nace el incendio, esa octava planta en el caso de Valencia, y el objetivo de los bomberos es atajar una de estas tres patas. Además, estaban comentando también que esa vivienda en la que teóricamente se produce el origen del incendio estaba vacía, o sea que aquí va a haber que hilar y conjugar muchos factores antes de ver qué es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ir en directo al Parque número 1 de Bomberos de Zaragoza. Queremos hablar con un bombero experimentado para saber, entre otras cosas, cómo se ataca un fuego de estas dimensiones, porque verán, es que estamos hablando del mayor incendio de la ciudad de Valencia y para eso realmente Evita no te prepara nada. Exactamente, me van a permitir que utilice una expresión muy coloquial, pero es que a toro pasado todos somos toreros, es decir, que en el día después podemos buscar o pensar con más tranquilidad, pero hay que ponerse en ese momento en el que una unidad llega hasta ese punto, ese incendio del que hablaba Silvia, el más grave de la Comunidad Valenciana hasta la fecha, y se llega en ese momento Eduardo Sánchez, jefe de bomberos de Zaragoza, y es cuando hay que tomar las decisiones y son decisiones cruciales. Sí, en esos momentos está claro que lo primero es primar el salvar vidas humanas y todo irá condicionado a realizar esa labor, salvar cuantas más vidas humanas mejor. ¿Cuáles son las primeras decisiones que se toman cuando se llega, por ejemplo, a un punto? Sí, pues localizar el riesgo al que nos estamos enfrentando, ver si hay personas sometidas a ese riesgo y entonces actuar para sacar a esas personas del riesgo. Mientras no queda resuelto este tema, desde bomberos no se toma otra decisión que vidas, vidas y vidas. Vidas también de ustedes, de los bomberos que llegan y algunos de sus compañeros, de hecho 5 están ingresados, y es que las temperaturas eran tan altas dentro del edificio que no se podía acceder a él. Sí, de hecho hay comentarios ya de compañeros que comentan que a partir de la tercera planta era prácticamente imposible subir. Entonces, en esas condiciones, pues lógicamente vidas humanas también son las de bomberos. Hay que considerar también que hay que salvarlas a ellos también. Todavía es pronto, se va a proceder a una investigación, se están procediendo, digamos, a los pasos judiciales necesarios para esa investigación, pero se apunta a ese material de la fachada. ¿Cómo de importante es los materiales utilizados en una construcción? Estamos hablando de una construcción del año 2008. Pues tan importante como que si hiciéramos las casas de piedra y no metiéramos en las casas nada más que piedra, no habría incendios. A partir de ahí, el meter un sillón, el meter ropa, el meter cualquier cosa que metamos que pueda arder es añadirle carga de fuego a ese hipotético incendio. Si la fachada la hacemos con un material que no sea combustible, pues digamos que nos quitamos ese problema. Si lo hacemos con material combustible, pues hay que considerar que en un incendio pues nos va a provocar problemas. Estábamos hablando del día de ayer, esas primeras decisiones, pero ahora al día siguiente ya han empezado a poder meterse dentro del edificio. Eso sí, a según qué plantas, porque ahora ¿cuál es el proceder? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro de un edificio que ha ardido? Sí, pues si se han localizado todos los cuerpos de las personas desaparecidas, vivos o muertos, ya se entra en otra fase diferente. Mientras no se localizan todos y cada uno de esos cuerpos, hay que considerar que puede haber alguna posibilidad de que alguien quede con vida. Por lo tanto, se sigue buscando hasta que se localiza ese último cuerpo que pueda faltar. A partir de allí, pues lógicamente nuestro trabajo, si el incendio ya se ha terminado, es apartarnos y dejar que entre policía judicial para determinar causas y demás cuestiones. Qué importante es su trabajo. Muchísimas gracias, Eduardo Sánchez, jefe de bomberos de Zaragoza. Estas personas, estos equipos que son los que toman las decisiones en los momentos más graves y que, recordamos, 5 de ellos todavía permanecen ingresados. Gracias, Vita. Estamos siguiendo muy de cerca el balance de víctimas que nos están ofreciendo las autoridades valencianas. En estos momentos se mantiene en 10 el número de fallecidos que ha localizado la Policía Judicial. Los desaparecidos siguen siendo 12. Estaba hablando el jefe de bomberos cómo se podía extinguir, cómo se podía atacar un incendio de estas dimensiones, pero también es importante cómo se pueden prevenir. ¿Cómo se puede evitar que se propague con más velocidad, Silvia? Existen unas puertas de seguridad que se llaman puertas antiincendios, se conocen también como puertas antifuegos, que los expertos dicen que siempre hay que mantenerlas cerradas y con llave. Vean, vamos a ver, mejor dicho, en el siguiente vídeo, cómo funcionan este tipo de puertas. El incendio de Valencia ha puesto en el foco la importancia de las medidas antiincendios. Por ejemplo, las puertas cortafuegos. Las puertas que están siempre cerradas deben permanecer siempre cerradas. Y es que en algunas comunidades de vecinos no se respeta la situación que deben de tener estas puertas.
En ocasiones nos encontramos sistemas que ha fallado, por ejemplo, el electroimán y la puerta la ha bloqueado un vecino o un usuario con un extintor, con una cuña de madera, con lo cual cuando la centralita detecte el incendio dará la señal y no actuará porque está bloqueada. Los bomberos dan un consejo muy importante en caso de que haya mucho humo en un incendio. Nunca debemos intentar atravesar el humo porque no sabemos hacia dónde vamos. El humo, además de tóxico, el humo está muy caliente. Entonces nos va a quemar las vías respiratorias y vamos rápidamente a quedar inconscientes porque se nos van a cerrar las vías respiratorias, se nos van a inflamar y vamos a dejar de respirar. Y la principal recomendación es la siguiente. Encerrarnos en nuestro domicilio, cerrar la puerta, ponernos en la habitación más alejada y hacernos visibles. Hacernos visibles no significa que tengamos que colgar un trapo rojo en la ventana. Hoy en día tenemos maneras de hacernos visibles tecnológicamente. Llamamos al 112 y avisamos de que estamos en este edificio, en este piso, en esta habitación. Sería fundamental mejorar la formación en todos los estratos de la sociedad. En España, desgraciadamente, no tenemos una cultura de la prevención en general, no solo contra incendios, como actuar, pues como en otros países como en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en las que está implantado en el sistema educativo una semana de la seguridad, no una asignatura tal vez, pero sí una semana en la que se ponen en práctica este tipo de situaciones. Con esto las consecuencias de cualquier incendio serían menos graves. Indudablemente sí, salvaríamos más vidas y además minimizaríamos muchos daños. Lo acaba de decir Florentino, este experimentado bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza. Habría que explicarnos, tendríamos que aprender todos desde niños cómo actuar ante un incendio de estas características. Vamos a ver en un vídeo cómo hacerlo, un vídeo de los bomberos de Madrid, que nuestro equipo de realización lo pone ya en esta gran pantalla que podemos ver más o menos. Aquí es donde se origina el incendio. ¿Qué tenemos que hacer si vivimos en la casa donde surgen o se originan las llamas? Pues automáticamente intentar huir de ellas, cerrar la puerta de la habitación donde se están produciendo y salir a una zona ventilada, por ejemplo, un balcón, o abrir una ventana, asomarse a la ventana e inmediatamente pedir ayuda a la gente que esté abajo. ¿Qué hace la persona que vive en el piso de al lado del que se produce el incendio? Agacharse porque el humo enseguida traspasa el pasillo y puede llegar hasta la vivienda contigua, y lo mismo que hace la vecina donde se produce el incendio, salir a una zona ventilada, un balcón, y pedir ayuda. El que está encima del piso donde se produce el incendio, bueno, pues prácticamente lo mismo, solo que pone paños, por ejemplo, mojados debajo de las puertas, en este caso, para evitar que se cuele el humo. Automáticamente tiene que llamar también a los equipos de seguridad para avisar de que ese incendio se está produciendo. Es lo que básicamente podría haber sucedido en Valencia y lo que muchos de los afectados, pues tal y como sabemos, podrían haber reaccionado. Silvia, así es como se debe hacer. Otra cosa es que entremos en pánico y la situación cambie. Esta mañana este incendio ha estado ocupando gran parte de nuestras conversaciones. En los mercados, en la máquina de café, muchos de ellos nos hemos preguntado qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de esta gente. También nos hemos preguntado qué podemos hacer para evitar el estrés postraumático tras un caso así. Saludamos ya a la psicóloga María José Ochoa. Ella es experta en emergencias. Buenas tardes. Buenas tardes. María José, ¿nos pasa una cosa de estas? ¿Esto deja secuelas? Claro, secuelas hablamos de cuando ya hay un trauma. Entonces, muchas personas de las que están viviendo y han vivido lo que ha ocurrido, estoy convencida de que les va a costar recuperarse. Pero fíjate, no me atrevería a decir o sea, claro, hay muchos casos, ¿no? Hay casos en los que han perdido a familiares y ahí es que es inevitable. Y luego hay casos en los que han podido sobrevivir. Entonces también la resistencia y la supervivencia también te da una fortaleza importante. Pero claro, no nos podemos olvidar de los otros casos cuando hay pérdidas humanas, que eso es irreparable y sí que va a dejar una marca. María José, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana con nosotros. Han pasado poco más de 24 horas desde que se produjo el incendio ayer a las 5:30. Todavía se siguen buscando cuerpos, personas desaparecidas. ¿Qué se le dice hoy a un familiar? Mira, es que de verdad hay situaciones tan drásticas que no le puedes decir nada. Lo único que se puede hacer es estar acompañando lo que está sufriendo esa persona y atender sus necesidades. A veces es necesidad de información, pues ofrecer información. A veces es necesidad de cómo se lo digo a mi padre que está mayor en la residencia y no sabe nada y a lo mejor ve las imágenes, pues son indicaciones para cómo se lo puedes decir a tu padre. A veces es no puedo más y me siento muy culpable porque justamente no sé qué, pues
es atender esa culpa. Nos ponemos siempre a disposición de lo que le está pasando a la persona. Emergencias es lo que estáis viendo, son muchos imprevistos y desde ahí tienes que tener pues muchos recursos para irte adaptando a lo que le pasa a esa persona. Y además es que es muy importante la intervención desde el principio, la intervención inmediata. Es mucho más importante en esos momentos que no recibir esa atención inmediata. Después también será importante, pero ahora mismo lo que se está haciendo, los compañeros de psicólogos de emergencias que están allí, es que es vital, porque desde ahí puedes ir ya empezando a trabajar lo que son los duelos, ¿sabes? A orientar un poquito el duelo. Entonces, que lo que se puede hacer, lo que digo yo, llegar prontito, que se nos active pronto, llegar al sitio y ponernos a disposición tanto del resto de los operativos como de las personas que nos están necesitando. María José, los vecinos del edificio se han llevado evidentemente la peor parte, pero también estamos viendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad que están participando ahí, sobre todo los bomberos, también están llevando lo suyo. Imagino que a lo mejor algunos de ellos también van a necesitar ayuda psicológica para poder volver a ejercer su profesión con normalidad. Sí, se ha visto además en los grandes incendios, se vio también en las Torres Gemelas, se ha visto a veces aquí también lo que hemos tenido también en Aragón, ¿no? Los incendios que también nos han implicado. Entonces, que como todos los que trabajamos en emergencias somos personas y sufrimos. Y fijaos, el estrés postraumático es algo que en la población se reparte en un 1% de la población. Pues las personas que trabajamos en emergencias no es un 1%, está entre un 15, un 16 y un 20 y tanto, según los autores. Entonces tenemos mucho más riesgo a sufrir estrés postraumático porque estamos constantemente trabajando con lo que es el dolor de las personas, con lo que son los dramas y con la impotencia también de no poder hacer nada más. Entonces seguro que también hay que trabajar con ellos. María José, me imagino que aquí lo más importante es el tiempo, ¿no? Y la paciencia y el tiempo para intentar superar una situación que puede permanecer en las víctimas casi de por vida, en los familiares. Claro, sí, en los que han perdido a un ser querido seguro, y habrá otros que lo cuenten pues como el drama que es perder una casa con todos los recuerdos, que ya es mucho. Otros lo van a contar como una vida amenazada, porque habrá muchas personas que se han salvado de milagro. O sea, no es lo mismo llegar y ver tu edificio que lo has perdido todo, pero no es lo mismo salir corriendo porque tienes las llamas detrás. Entonces esa impronta te queda también en el cuerpo. Has visto amenazada tu vida. Y luego está, claro, la otra población que es que además han muerto familiares, es que ha muerto mi hija, es que ha muerto mi hijo. Entonces eso es un trabajo muy largo. Y aquí lo que es muy importante es ver el comportamiento de las instituciones, es decir, la ayuda que se les va a ofrecer, ayuda económica, logística, ayuda de trabajo social, ayuda de psicólogos, de psicología, para poder también apoyar lo que es la recuperación de estas personas que están sufriendo tanto ahora mismo.